Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes, como de costumbre, la reflexión de la palabra del Señor. En esta ocasión la tendremos en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos 17 al 22. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Simna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. La historia de Isaac es una historia muy hermosa, donde nos habla del poder maravilloso de nuestro Señor, cuando Dios promete a Abraham, ¿cierto?, el hijo de la promesa, y este fue Isaac. También vemos cómo Dios obró en forma milagrosa, ya que Abraham y Sara eran un hombre y una mujer de edad muy avanzada, que ya no podían procrear, pero Dios obró el milagro, ¿cierto?, en sus vidas, y pudieron tener este hijo, y que él sería el principio de la simiente del pueblo de Dios. Y como dice la palabra, ¿cierto?, serían incontables como las estrellas del cielo, y en esta descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y esto sucedió a través de nuestro Señor Jesucristo. En los días de Abraham hubo hambre en la tierra, pero también lo hubo en los días de Isaac. Y cuando hubo esto, Isaac decide irse con todo lo que tenía a la tierra de Gerar, tierra de los filisteos. Y ahí Dios lo prosperó grandemente en ese lugar. Dice la palabra del Señor: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. El Señor nos ayude. Entonces dijo Abimelec, que era el jefe de los filisteos, a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El Señor nos ayude. Cuando Isaac sale de su tierra, va donde los filisteos, y en el camino le dice el Señor a Isaac: no vayas a Egipto, sino ve a la tierra que yo te mando, y allí te bendeciré, y allí serás prosperado. E hizo Isaac lo que Dios le dijo. Pero también Isaac cometió un error, lo mismo que hizo Abraham en Egipto, cuando hizo pasar a Rebeca, su esposa, por su hermana, lo mismo que hizo Abraham con Sara. El Señor nos ayude. Pero no obstante a eso, cierto, Dios de igual manera estaba con Isaac, y Dios lo bendijo en grande manera. Después que Abimelec le dice a Isaac que se vaya de su lado porque ya era muy poderoso, Isaac dice que Isaac sale
de esa tierra de los filisteos y se va al valle, al campo de Gerar, y allí se dedica a abrir los pozos de agua que su padre Abraham 80 años antes había abierto. El Señor nos ayude. Pero los pastores de ese lugar, cierto, se apropiaron de los pozos de Abraham y reclamaron que el agua que se contenía en aquellos pozos que Isaac estaba abriendo les pertenecía. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Tal vez no miraron el esfuerzo, el trabajo de Isaac en abrir o reabrir estos pozos, sino que ellos se apropiaron. Que el Señor tenga misericordia. Muchas veces, queridos hermanos, nadie va a mirar lo que tú haces. Nadie va a reconocer tu esfuerzo en cualquier área en el ministerio. Que el Señor nos ayude. Pero Dios mira el trabajo que usted y yo hacemos de todo corazón para agradar y bendecir al Señor y también ser canal de bendición para nuestros hermanos en la iglesia. Ayúdenos el Señor. Dice la palabra del Señor que hemos leído que Isaac abrió 3 pozos. ¿Ya? En los 2 primeros los pastores tuvieron altercado con los pastores de los filisteos. Dice que el primer pozo que abrió Isaac llamó aquel nombre Esek. ¿Por qué? Porque hubo contienda, porque hubo contención en aquel lugar. El Señor nos bendiga. El segundo pozo que Isaac abrió con sus criados le puso por nombre Sinna, porque también ahí hubo enemistad, porque también los pastores de aquellos lugares decían que los pozos les pertenecían y el agua también era de ellos. Ayúdenos el Señor. Queridos hermanos y hermanas, pero cuando abre el tercer pozo, dice, y el tercer pozo le llamó por nombre Rehoboth, que esto significa lugares amplios o lugar espacioso, lugar de bendición. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. De esto, queridos hermanos, nosotros podemos traer enseñanzas para nuestra vida de este acontecimiento que vivió Isaac y también nos pueden ayudar a nosotros a enfrentar de mejor manera ciertas dificultades en nuestra vida y también en nuestra vida espiritual. Lo primero que debemos estar conscientes y fieles, ¿cierto?, a las promesas del Señor, a esperar en la provisión de Dios. Dios le dijo a Isaac que si él obedecía e iba donde él le enviaba, él iba a ser bendecido. Dios lo iba a prosperar. Entonces, Isaac se apropió de esa promesa del Señor, ¿ya? Entonces, siempre debemos esperar en Dios su provisión, pero también nosotros debemos de trabajar, porque cuando Isaac llega al valle, ¿cierto?, al campo, lo primero que hace, que empieza a trabajar abriendo los pozos que estaban cerrados, porque era elemental y era esencial tener agua para ellos y para sus animales y para todo lo que ellos iban a labrar la tierra. Entonces también nosotros siempre debemos de reconocer la provisión, la bendición que Dios tiene sobre nosotros, pero también nosotros debemos de trabajar por esta provisión que Dios tiene para nuestras vidas. Recordemos el caso cuando Israel entra en Canaán y la primera ciudad que ellos toman, ¿cierto?, es Jericó. Y dice la palabra del Señor que Dios derribó los muros al 7º día, que ellos dieron vuelta, ¿cierto?, por Jericó, pero fue el pueblo quien tuvo que subir a tomar la ciudad. Dios provee bendición y nosotros debemos de trabajar por esta bendición, por la bendición que Dios tiene para nosotros. Isaac así lo hizo.
No se quedó esperando solamente la provisión de Dios, sino que Él de inmediato colocó manos a la obra y empezó a trabajar. Ayúdenos el Señor. También podemos aprender de esta palabra, cito tan hermosa, que siempre tendremos oposición cuando nuestro trabajo o nuestros proyectos que tenemos, ¿cierto?, están guiados por Dios. Recordemos que dice la palabra que en esta tierra siempre tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted quiere hacer cosas en la obra del Señor, cuando Dios, ¿cierto?, le ayuda y le bendice para poder trabajar en su obra, lo capacita, le abre puertas de bendición, siempre se van a levantar en contra de usted, porque el enemigo no quiere que usted sea canal de bendición y no quiere verlo bendecido, feliz, sirviendo al Señor. Pero confiemos, más poderoso el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. También debemos de aprender que la perseverancia trae bendición. Que el Señor nos ayude. Por eso, el nombre del tercer pozo, ¿cierto?, es tan importante y es tan significativo cuando, ¿cierto?, somos constantes, somos ordenados, esforzados. El Señor, ¿cierto?, nos lleva a lugares amplios. Como dice, ¿cierto?, el nombre Rehoboth, lugares amplios, ¿cierto?, lugar espacioso. Dios nos lleva, ¿cierto?, a lugares de bendición. Él amplía nuestro ministerio. Él bendice nuestra economía, ¿cierto? Él nos coloca en lugares de privilegio, no nosotros deseándolo, sino que Él lo hace, ¿ya?, por amor a nosotros y para hacer bendición para los demás. Y por último también, a través de esta enseñanza aprendemos a ser personas de paz, mansa y humilde. Isaac no contendió, Isaac no se levantó en contra de los pastores que venían a quitarle los pozos que él cavaba, sino que él se iba a ese lugar y cavaba otro pozo. Y aunque nuevamente vinieron contra él, él no hizo nada, sino que se fue a otro lugar y cavó otro pozo, y ahí hubo bendición. Hermano, hermana, no seamos contenciosos, no seamos personas que nos guste andar en conflictos, seamos personas pacíficas, amémonos, trabajemos en unidad, seamos fieles al Señor y siempre miremos a los demás como superiores a nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oramos. Padre amoroso, lleno de amor y de misericordia, gracias por esta palabra que usted el día de hoy nos ha permitido, Señor, compartir. Ayúdenos, Señor, siempre a esperar en su provisión, pero también nosotros trabajar en su obra, esperando, Señor amado, que el que trabaja, ¿cierto?, el jornal, Señor amado, siempre trae bendición. Padre eterno, porque dice su palabra que el que no trabaja no coma, pero el que trabaja es digno de su salario. Gracias, Señor. Bendíganos y ayúdenos, Señor, a siempre, Cristo amado, tener proyectos en su obra, a trabajar esperando en usted, Señor, que usted nos respalde y nos ayude, porque muchas veces viene oposición cuando queremos trabajar, cuando queremos, Señor amado, servir de mejor manera, pero usted nos ayude a ser personas, Señor amado, que dependamos de usted. Ayúdanos a ser personas de paz, tiernas y amorosas, Señor, compasivas con los demás. Saque toda altivez, toda, Señor amado, soberbia de nuestra vida y coloque paz y humildad. Gracias, bendiga esta palabra en nuestros corazones, en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y en todo lo que usted coloque mano esta semana que comienza, Dios les sea bendiciendo.